Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación del cuarto número de la revista Conversando. Para esta ocasión vamos a tener la presencia de varios poetas y los dejo con Carmen Osal, que va a ser como moderadora del evento. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias, querido Manuel, por apoyarnos nuevamente con el espacio de la Librería Bonilla para llevar a cabo la presentación del cuarto número de Conversando, revista iberoamericana de poesía y ensayo, y gracias a los amigos que se han tomado el tiempo de venir el día de hoy aquí. Quiero comentarles que este cuarto número de Conversando está dedicado a la poeta española María Ángeles Pérez López, que trae el tema de no violencia, un tema fundamental en estos tiempos telúricos que todos estamos viviendo, y recordarles que esta revista es una revista digital hasta el momento. Consta de un repositorio donde todos los escritores que participan van a tener de manera permanente sus publicaciones abiertas al público de forma gratuita. Es una revista que no recibe hasta el momento ningún apoyo económico de parte de nadie. Es un esfuerzo totalmente individual por parte de Luis Espino, que es el director editorial de la revista, Ascari Trejo, que es el diseñador de las portadas de esta revista, y también de Jesús Molina, quien está al frente de subir las publicaciones a las redes de forma constante. También está Rumi Antuna en la parte de relaciones públicas, y bueno, yo que estoy un poco en todos las cosas que hay que hacer, ¿no? Con la escoba y el recogedor, como quien dice. Lo que quiero comentarles es que, bueno, Luis Espino no pudo estar presente porque se encuentra en Zihuatanejo, donde él radica, pero voy a permitirme leerles esta editorial que presenta este número. Dice así: la historia de la literatura en gran medida ha sido durante siglos una crónica del hierro y la pólvora, desde la cólera de Aquiles hasta la caballería suicida de Tennyson en Balaclava. El poeta ha sido el encargado de conferir una belleza trágica y a veces peligrosa a la violencia. Sin embargo, en este número 4 de Conversando partimos de una convicción distinta en un siglo herido. El compromiso del escritor ya no debe de estar al servicio de la épica de la violencia, sino con la ética de la paz y el humanismo. Bajo esta premisa, subrayamos que el poeta puede incluso y debe prestar su voz como una herramienta de denuncia en favor de las víctimas de la violencia y del abuso. Hablamos de aquellos seres humanos que suelen aparecer en las frías estadísticas como simples daños colaterales, ya sea en el marco de un conflicto armado de proporciones globales o en un operativo policial que se ha salido de control. Ellos, los muertos, los heridos, los desplazados, cuya única culpa suele estar en el lugar y momento equivocados, son personas iguales a nosotros, con una historia propia, con sentimientos y una dignidad que la literatura está obligada a rescatar del olvido y de la deshumanización. A lo largo del tiempo hemos visto ejemplos de valentía inquebrantable en esta labor. Recordamos al poeta Miguel Hernández, cuya voz no pudo ser silenciada, ni por lo menos apagada por las prisiones franquistas; a Caro Olivari, que en su poesía denunció el horror del genocidio gitano a manos de los fascistas; a Ana Akhmatova, quien, por ejemplo,
Desde la sombra del estalinismo dio nombre al dolor de miles de silenciados. Ellos nos enseñaron que el poeta no es un espectador, sino un cronista de la dignidad herida. Entendemos la no violencia no como una ausencia de conflicto, sino como una disciplina del pensamiento íntimo. No basta con que el poema evite la palabra guerra, es necesario que la estructura misma del pensamiento del autor rechace la imposición y el odio. El poeta que hoy se asoma en nuestras páginas asume que su obra es un territorio de tregua y también un espacio para la memoria de quienes han sido silenciados por la fuerza. Este número es un llamado a sustituir de una vez por todas la milenaria glorificación de la violencia socialmente tolerada por la denuncia y el testimonio en favor de la gente, porque ha habido incluso guerras en las que ningún bando pudo alzarse con la victoria, pero jamás las hubo sin víctimas. Porque si la poesía tiene el poder de movilizar el espíritu, que lo haga para dejar las armas a un lado y dar rostro a las víctimas, fortaleciendo la conciencia. Pido un aplauso para Luis Espino. Y bueno, pues sin más voy a cederle la palabra a mi querido amigo, colega, poeta, ensayista, Maximiliano Cis del Prado. Maximiliano Cis del Prado nace en la Ciudad de México en 1994. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, ganador de los 9 premios DESA de Poesía en Toledo, España. Finalista del concurso de poesía Castello di Duino en Italia, ganador también del 21 Premio Literario Naguin Amman en Líbano, director editorial de la revista literaria Taller Ijtu, fundador y director de la Congregación Literaria de la Ciudad de México, miembro del PEN Club. Y también obtuvo otro premio en Líbano que lo posiciona como uno de los miembros honorarios de la cultura. Es un periodista independiente y un extraordinario ser humano. Para él pido un gran aplauso. Buenas noches, muchas gracias por su presencia, gracias a Carmen y a los compañeros de la mesa. Vamos a presentar este cuarto título de Conversando, que es lo que nos reúne. Y voy a partir, y bueno, elogio el trabajo de la carta editorial, el trabajo editorial que se está realizando en este cuarto esfuerzo, y de ahí que surge como una idea, como una épica sin violencia, que es básicamente lo que se está enunciando, y a partir de ahí desarrollé este pequeño, muy breve ensayo alrededor de lo que yo puedo ver en la revista. Tiene un epígrafe de Ramón López Velarde, de la Sobe Patria, que es un guiño también a uno de los ensayos que se está realizando en la revista, que de alguna manera tiene que ver con esa transición como de la épica a la lírica, aunque pienso que en algunas ocasiones nunca se han separado, pero bueno, un epígrafe breve. Dice: yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del coro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Ramón López Velarde. Quizá en la historia de la literatura, los grandes géneros literarios, la épica y la lírica, han permanecido a lo largo del tiempo. Aun cuando las épocas cambian y las formas de escribir se transforman, esos dos grandes géneros continúan enunciando las dos formas de la experiencia humana, la colectiva y la personal. La memoria colectiva, los hechos históricos, las luchas humanas, el amor, el miedo, el dolor, se enuncian desde esa doble articulación. Para efectos de esta presentación me voy a centrar en la épica, que es el género desde la antigüedad que se ha enarbolado, y el poema épico es el que organiza su visión desde la conquista, el sacrificio, la lucha, la victoria, ¿no? Y desde ahí empezó a correr el tiempo y a fijarse las canciones
en la memoria de la gente recitando las hazañas de sus héroes. Sin embargo, en este número 4 de Conversando, revista iberoamericana de poesía y ensayo, propone desde las primeras páginas una lectura y escritura de esa tradición, dentro de la cual la épica desplaza la violencia del heroísmo y la coloca en la palabra, en el juglar que presencia esa violencia y no la glorifica. Esta relación de la épica con la historia, con las epopeyas y los relatos destinados a dejar en la memoria de los hombres la canción, permanecen conversando, pero mediante un troqueo del objeto épico por el lírico, puesto que la revista dirige su mirada hacia la patria íntima, lo colectivo de las tragedias humanas y su expresión poética, particularmente aquellas relacionadas con el conflicto de Asia Central y las víctimas civiles de la guerra del Medio Oriente. Algunos ejemplos que nos reúnen, como los poemas del maestro Carlos López, que desarrollan esta reconfiguración de la épica contemporánea. Por ejemplo, en Genocidio Navideño, la imagen del pesebre palestino como este símbolo de nacimiento y redención frente a un escenario atravesado por bombas y cadáveres. O bien, la experiencia heroica, vemos, deja entonces de organizarse alrededor de la conquista y comienza a configurarse mediante ese testimonio. Por eso hay veces que esa poesía se llama poesía testimonial, que es ese testimonio de quienes padecen la devastación histórica, es la voz de las víctimas. Del mismo modo, en la danza asiaga de los números, el poeta convierte las cifras de muertos y desplazados en una denuncia sobre las infancias en Gaza y su destrucción, en una forma de resistencia, como digo, simbólica que va desde la palabra. Entonces, por otro lado también, en la poesía de Saúl Ordóñez se desarrolla pues otro de los rasgos de esta épica diagonal ética, donde la memoria, la palabra, que son en la poesía siempre hermanos, como se alzan como espacios testimoniales, sus poemas construyen la sensibilidad colectiva frente al deterioro histórico, como esta doble articulación de lo personal y colectivo. Es decir, el legado transmitido entre generaciones con el fin de conservar aquello que la violencia amenaza constantemente y finalmente destruye. En los textos de Mauritania Bouhari, por ejemplo, puede observarse igualmente una poesía donde el sufrimiento contemporáneo y la fragilidad humana ocupan el centro de la experiencia lírica, desde ahí se enuncia. La conciencia del dolor colectivo se transforma en la escritura y en esa escritura en un espacio de observación, una observación ética, dentro del cual el poema funciona como una forma de acompañamiento en la devastación social que atraviesa la experiencia contemporánea de la guerra, que también pues es emocional, privada, íntima o lírica. Entonces bien, por su parte, la poesía de María Ángeles Pérez López, que es la galardonada a la cual se dedica el número, desarrolla uno de los núcleos más completos de esta revista, el cuerpo como una antología del dolor histórico. Y es muy interesante el porqué de los cuerpos, que tanto se enuncia, y bueno, yo lo relaciono con la neuroestética, el cual propone cómo se siente la experiencia a través del cuerpo, ¿no? Del ser humano, porque de alguna manera, pues no podemos saber si hay espíritu, alma, pero lo que sí tenemos es cuerpo, y a partir de ahí podemos universalizar esa experiencia de la belleza. Y bueno, María Ángeles Pérez López lo hace en esta especie de antología del dolor, en poemas, por ejemplo, como Los elefantes, la mujer, en donde la corporalidad femenina se vive mediante la memoria, el duelo y la resistencia, puesto que la mujer levanta la osamenta de los suyos y conserva el recuerdo de los muertos mediante una sensibilidad, de nuevo, pues es colectiva y en este caso ancestral. Y bueno, del mismo modo, la mujer pinta sus pies de rojo y se descalza, el cuerpo se transforma en un territorio histórico de ese dolor, ¿no? Como un símbolo del dolor. Entonces, la violencia ya como memoria, cabe, bueno, usted también, Foucault lo mencionó en la política, en la biopolítica, y cómo se ejerce la violencia a través de los mismos cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, ya la violencia vista como memoria deja marcas sobre los cuerpos. Esto es porque la violencia se ejerce sobre los otros cuerpos y su control, ¿no? Y pese a eso, simultáneamente la palabra permite reconstruir la dignidad humana de la que se hablaba también en la carta editorial, mediante ese cantar y contar que es el territorio poético, ¿no? De nuevo la lírica y la épica. Finalmente, el número 4 de Conversando sostiene que el poeta contemporáneo o la poeta contemporánea debe asumir esa función testimonial, narrativa, poética finalmente, y ser capaz de rescatar del anonimato a esas víctimas de la violencia, como anuncia su carta editorial. Y ese olvido histórico, Rosa Augusto. Entonces, a partir de ello,
desarrollar una concepción de la épica, donde el poeta deja entonces de cantar la gloria de los vencedores y dirige su mirada hacia quienes padecen la historia, ¿no? Los vencidos, convirtiendo la escritura en esa forma de memoria, resistencia y preservación de la dignidad humana de la que habla esta carta editorial de la revista, mediante la palabra. Muchísimas gracias, querido Maximiliano, por este texto que valoramos profundamente y que vamos a publicar, obviamente, en la sección de ensayos de la revista Conversando, a la brevedad. Comentarles, retomando, ¿no?, el tema de la revista, de este cuarto número, la no violencia y la figura central dentro, que aparece hasta en la portada, ¿no?, pues es nuestra querida María Ángeles Pérez López, de quien me voy a permitir leer unos datos biográficos muy breves. Ella es poeta y profesora de la Universidad de Salamanca. Como poeta ha recibido numerosos premios, entre los que se cuenta el Premio Nacional de la Crítica por Incendio Mineral, publicado en Vaso Roto en 2021, y los premios de la Fundación José Hierro y Meléndez Valdés por el libro Mediterráneo de los Muertos, publicado en Pretextos en 2023. Su trayectoria ha sido reconocida en Lima con la medalla Vicente Huidobro. Comentarles que, aparte, nuestra querida María Ángeles es una activista de la causa palestina, a quien valoramos profundamente todo el trabajo que ha venido haciendo pues en los últimos tiempos, desde que se desató, digamos, la parte más terrible del genocidio, aunque continúa hasta la fecha, y esto no tiene ya nombre ni palabras, ¿no? Entonces, valoramos profundamente este trabajo que ha venido haciendo, buscando precisamente la no violencia y exigiendo definitivamente el cese de la intervención de la tortura y de las monstruosidades a manos del ejército sionista en Gaza y en Palestina. Entonces ahora vamos a tener el gusto de presenciar un video que aquí el compañero nos va a ayudar a transmitir, donde María Ángeles, que no está presente porque está en Salamanca, se va a hacer presente de otra manera a través de estas imágenes que va a compartir. Así que adelante, por favor. Hay muchos modos de estar en el lenguaje poético y uno de ellos me parece muy relevante. Es el que recuerda esa dimensión poética, esa palabra ética dentro de una palabra que nos convoca, sin duda, a tantas personas. Y podría parecer un juego de palabras, pero es mucho más. Responde a la convicción de que con las palabras modificamos el mundo, al menos imaginamos otro mundo posible, y que la poesía puede estar en esa dimensión que es siempre personal e íntima, pero que responde a la escucha de nuestro tiempo, de otros tiempos, de nuestro lugar y de otros lugares. Y ahí está un proyecto que me parece extraordinario, estoy aquí para celebrarlo. Es la revista iberoamericana de poesía y ensayo de ámbito digital llamada Conversando, que dirige Carmen Nozal desde México y que tiene vocación de verdadera escucha, de amplitud. Carmen y un equipo muy valioso, todos ellos atravesados por esa dimensión ética, por esa pregunta, particularmente la que tiene que ver con Palestina, tiene que ver con Gaza, pero también en aquellos escenarios en los que la crueldad o la inhumanidad quiere hacerse presente. Ahí está respondiendo este proyecto, que lleva ya 4 números, es una realidad, por tanto.
nace en julio de 2025 con un primer número dedicado a Gloria Gervitz, nada menos. Y el lema, el motivo elegido, migraciones. El segundo número con la figura, en torno a la figura de Jorge Valdés Díaz Vélez y otra palabra clave que es hispanidad, porque cada uno de ellos va representando de algún modo elementos que están vinculados a las palabras elegidas, a los motivos centrales. El tercer número, nada menos que Homero Aridgis, nada menos que la ecología. Y el cuarto número, tengo la alegría de haber podido participar en él, de que me hayan dedicado la portada, nada menos, y repito esas dos palabras, nada menos que con la no violencia. Si algo parece caracterizar lo que llevamos de 2026 es precisamente la violencia, pero de un modo descarnado, particularmente cruel, particularmente inhumano, particularmente borrado de cualquiera de los escenarios que habíamos imaginado antes, con defensa de derechos humanos, con elementos que nos parecía posible mantener, que en parte y en algunas partes del mundo se estaba intentando plantear su dimensión de universalidad. Sabemos que la violencia acompaña a la historia de la humanidad, pero no del mismo modo, y poner el énfasis en esa no violencia ahora, cuando comienza abril de 2026, me parece fundamental. Lo hago desde Salamanca. Me llamo María Ángeles Pérez López, soy poeta y profesora de la universidad de esta preciosa ciudad, y en el número dedicado a la no violencia tengo la alegría infinita de que la parte de poesía la comparto con voces de México, de Guatemala, de España, de Palestina, de Brasil, de El Salvador, Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica y Cuba. Pero además en la parte de ensayo, voces de diversos lugares, la propia voz de Carmen Nozal, la de Francisco de Asís Fernández y la de Luis Espino Alcaraz, en torno a tres cuestiones de muchísimo interés: la casa del poeta Ramón López Velarde, un elogio de la poesía del reconocido poeta nicaragüense Francisco de Asís Fernández, o el ocaso de Calíope de Espino. Y luego una entrevista y una selección de poemas que la revista me ha dedicado, y donde esa no violencia intenta latir o intenta ser parte del conjunto de reflexiones y preguntas que nos hacemos. Y quiero, para terminar, estas palabras que son breves pero desean estar cargadas de sentido y de esa dimensión ética y poética, un breve poema en prosa del libro Incendio Mineral, donde giraban estos elementos. Está la cabeza atrapada y seducida. Con viscosa densidad tejemos una tela alrededor. Su peso la desequilibra contra el suelo, como una manzana que Newton olvidó recoger para la cena, o que dejó pudrirse en el árbol mientras la picoteaban los pájaros en el verano de Lincoln's High, o que golpeó indolente con un pie como si fuera un sol molesto en la curvatura de su caída innoble. Gravedad y liviandad en la atracción con que los cuerpos se muerden unos a otros, se hacen caer, se envuelven en el lienzo invisible que cosió la mañana. Retícula imperfecta del amor. Soy a la vez la araña y soy su mosca. Muchas gracias. Pues es un honor verdaderamente para nosotros tener esta posibilidad que más allá del espacio y el tiempo podamos vincularnos de manera directa con la forma de pensar, de vivir y de actuar de María Ángeles Pérez López, y también de escuchar al menos un poema en su propia voz. De verdad, gracias. Y bueno, quiero agradecer y pedir un aplauso especial
para el editor de este video, mi compañero en las revistas Cari Trejo, por favor. Vamos a leer solamente un poema más de María Ángeles en voz de Maximiliano Cistel Prado, por favor. Vamos a leer el poema de la página 13, que se titula El mamut que conoce su extinción, del libro La ausente, publicado en el 2004. El mamut que conoce su extinción se rasca y se despeina sin cuidado, se lame los rasguños y sonríe por si el día está lleno de alboroto, e igual sale a buscar cada mañana el musgo, el junco tierno y sensitivo con que vencer al hambre y al glaciar. Después duerme despacio sobre el suelo y sueña con los hombres que dibujan su lomo atravesado en una cueva. Entonces siente miedo, se cobija en un pliegue dorado por la tarde y olvida cualquier sombra de dolor al llegar la mañana, el apetito. A ratos, omitido de la especie, como uno más de entre los animales, aguarda y se trastorna, se incomoda, sonríe con cariño, tiene crías y canta contra el miedo en las tormentas. También yo me levanto, me persigno y me abrocho la luz contra la boca para salir al mundo y entenderlo, si mueren las violetas por el frío y alguien queda tendido en la memoria del llanto, su columna vertebral. También yo me acomodo bajo el sol y sueño con los hombres que dibujan las lanzas para el lomo del mamut, la herida de su sangre transparente manchando las paredes de la cueva, como si yo sangrase junto a él y al hombre muerto en la comisaría sobre una piedra roja y encerada. Pero después el día trae el deseo y vienen alegría y el antojo, las hojas diminutas de coraje y su apetencia herbívora y feliz para rumiar el tiempo y digerirlo. Muchísimas gracias, María Ángeles Pérez López, gracias, Maximiliano, por esta lectura y te mandamos un abrazo, María Ángeles, hasta Salamanca, España. En esta revista más bien suma el esfuerzo de muchísimas voces y muchísimas personas. Publica en la sección de poesía, que no está presente el día de hoy, el querido José Ángel Leiva, también la poeta mexicana Guadalupe Elizalde, se encuentra también Manuela Vidal Ballinas de España, la poeta palestina Nida Yunis, también está la poeta brasileña Nick Cardeal, Tony Peña, escribe poesía y nos la envía desde El Salvador. Kim Jensen, quien estuvo no hace tanto aquí en México, también se une desde Estados Unidos. Y bueno, otros poetas que son Ivonne Sánchez Barea desde España, Zingonia Zingone desde Italia, Arabella Salaberry desde Costa Rica, Leimen Pérez desde Cuba y bueno, pues Emanuel Brío también, poeta mexicano, y todo este trabajo de la revista es ilustrado por el querido amigo Francisco Navarro, quien, porque cada número lo ilustra un artista plástico, en este caso es Francisco. Y bueno, pues agradecerle muchísimo su apoyo, su generosidad y bueno, decirles que contamos con algunos de los poetas que participan en este número, como es el caso de nuestro querido Saúl Ordóñez, que además agradecemos
particularmente el esfuerzo, porque vino especialmente desde Toluca para esta presentación. Él es maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de México, ha publicado 12 títulos de poesía, entre los que destacan Jeffrey, Premio Nacional de Poesía, Joven Elías Nandino, 2011, Trompa de Perro, mención honorífica del primer certamen estatal de literatura Laura Méndez de Cuenca en 2016, Vía Crucis, Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en 2018. Él ha compilado y prologado Afuera, Arca Poética de la Diversidad Sexual en Diablura 2017. Textos suyos han aparecido en antologías, publicaciones periódicas, así como medios electrónicos, y ha incursionado en artes visuales y performance. Parte de su obra visual también ha ilustrado publicaciones periódicas y electrónicas. Ha tenido también un par de exposiciones independientes en Toluca y Metepec. Para él pido un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches, para mí es un gusto estar aquí, vale la pena el viaje. Y agradezco mucho a Carmen Nosal, a todo el equipo de la revista, a Rivera Bonilla y a ustedes. Voy a leer un poema que se titula Canción de los ataúdes de zinc y después un texto que preparé. Canción de los ataúdes de zinc. Cuando el abuelo fue a la guerra, enviaron un ataúd de zinc. Yo no había nacido, no conocía a mi abuelo, no sabía que era un ataúd de zinc. Cuando mi padre fue a la guerra, enviaron un ataúd de zinc. Yo era muy pequeña, no recuerdo a mi padre, no sabía que era un ataúd de zinc. Cuando mi hijo fue a la guerra, enviaron un ataúd de zinc. No un brazo ni una pierna, no la cabeza ni un zapato, nada que fuera mi hijo, un ataúd de zinc. Ahora sé perfectamente qué es un ataúd de zinc. Parece que cierta violencia, como el poder, es inherente a toda relación humana. No podemos evitar los conflictos porque poseemos intereses contrapuestos en un contexto de escasez donde no todos pueden ser igualmente satisfechos. Se trata entonces, en primer lugar, de reconocer el conflicto, de reconocer la violencia o el potencial para la violencia en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestras empresas, instituciones, sociedades y culturas. Pero qué difícil es ver la propia sombra. Usualmente el ego se defiende mediante los mecanismos de la negación y la proyección, mas no hay peor enfermo que quien cree estar sano, pues no busca tratamiento. Así, una vez reconocido el conflicto, podemos juntos buscar formas creativas de solucionarlo, que maximicen los beneficios y minimicen los perjuicios para todos. Igualmente, reconocida nuestra violencia o nuestro potencial para la violencia, podemos canalizarlo de formas socialmente positivas. La creación artística es una de ellas, sublimación, la nombran los expertos. Leí que una vez, al final de una conferencia, le preguntaron a la antropóloga Margaret Mead cuál era el primer indicio de humanidad o civilización conocido. Ella no respondió que una punta de flecha, ni un pedernal, ni un trozo de cerámica, sino un hueso largo fracturado que había sanado. Ante el desconcierto de los oyentes, explicó que en el estado de naturaleza, ningún individuo con una fractura así podría sobrevivir. Entonces, ese hueso era indicio de que alguien acompañó y cuidó al herido, lo alimentó y protegió y mantuvo abrigado, por lo que pudo sanar y vivir. Y ahí radica la humanidad, en el cuidado mutuo. Ahora sabemos que los relatos de la naturaleza como una lucha despiadada donde solo sobrevive y prospera el más fuerte, el más violento, son constructos que responden a intereses de clase y género. Ahora, más que nunca, es imperante potenciar el cuidado mutuo. Nuestra existencia está en juego. Las relaciones entre el arte, incluida la literatura, y el poder o la violencia siempre han sido problemáticas. Se necesitan y se incomodan mutuamente. Los grandes poemas épicos que han fundado civilizaciones son relatos de violencia. Así, Simone Weil llama a la Ilíada el poema de la fuerza. La fuerza convierte a los seres humanos en cosas. Al final, literalmente, los vuelve cadáveres. Para la filósofa mística francesa, lo que salva a la Ilíada de ser solo un relato de crueldad y barbarie y lo convierte en una gran obra de arte es que el poeta o los poetas que la compusieron no solo cantaron la gloria de sus héroes,
sino el dolor de los troyanos, no solo la ira de Aquiles, sino el valor de Héctor, la dignidad de Príamo, etc. En otras palabras, el poema de la fuerza se salva por la atención empática hacia los enemigos, los vencidos, las víctimas. Este no es un momento para ser tibios. La creación artística es política inherentemente. La postura del arte por el arte solo defendía que se podía crear arte sin hacer filosofía, ni moral, ni enseñanza, ni religión. Es necesario tomar partido por las víctimas. La poesía puede ser denuncia, aunque, como afirma Alfred Jelinek, las palabras nunca podrán lo que un puño. Si al final triunfa la fuerza, la violencia ciega, el mal, al menos que nuestras palabras queden como testimonio, que nombren a los muertos y preserven su memoria como último acto de piedad, que según María Zambrano es el trato apropiado para con lo otro. Yo me sentí incapaz de escribir sobre la violencia de Estado o la del crimen organizado, aunque he escrito mucho sobre la violencia entre las parejas, en las familias, cotidiana, naturalizada, desapercibida. Este poema, Canción de los ataúdes de zinc, aparecido en el poemario Via Crucis, donde abordé la violencia histórica social, nació de la lectura de Los muchachos de zinc, de la premio Nobel Svetlana Alexievich. En sus novelas polifónicas, Alexievich narra hitos históricos, la guerra, Chernobyl, la caída de la URSS, dando voz al pueblo. Hace que se escuchen en el espacio público las voces que usualmente pasan desapercibidas, a las que no se les da importancia. Cuestionar los usos y los géneros literarios, la autoridad del autor, la legitimidad, también es oponerse a la violencia y dar cara a los poderes. Gracias. Muchísimas gracias, querido Saúl, por este texto que también, si nos permites, publicaremos en la revista Iberoamericana de Poesía y Ensayo. Y pues voy a pedir ahora la presencia de Ascari Trejo y Mauritania Bovary, por favor. Para ellos pido un fuerte aplauso. Muy bien, Mauritania, también agradecemos profundamente que ha venido especialmente desde Toluca para esta presentación. Gracias, Mau. Mauritania Bovary, originaria de la ciudad de Toluca, ha participado en el segundo Festival Internacional de Poesía José María Heredia. Sus poemas han sido traducidos al náhuatl, mazahua, odam, popoluca y ha participado en más de 45 antologías. Estuvo en el taller Laboratorio de Alquimia del Verso y también actualmente es directora de la Casa del Poeta Alejandra Pizarnik. Pertenece a GRUEM, Grupo de Escritores Mexiquenses, Toluca, Estado de México, y representante de la Real Academia Internacional de Arte y Literatura en el Estado de México. Para ella pido un fuerte aplauso, por favor. Pues muchas gracias por su presencia y agradezco a la maestra Carmen Lozada la invitación a la presentación de esta cuarta revista que está dedicada a la poeta María Ángeles Pérez López, que es una poeta española, editora, profesora titular de literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca. No sé si se escucha, es que como que me retiro. Y bueno, comentarles también que esta presentación de la cuarta edición impresa dedicada a esta poeta, pues le anteceden 3 números ya, que son pues con los poetas Homero Arizquis, que pues él abordó el tema de la ecología, Jorge Valdés Díaz Vélez, la hispanidad, y Gloria Herdig, migración. Y bueno, esta revista es una revista que los invito a leer a todos ustedes, ya que como ya se comentó, es una revista digital que normalmente pues es de poesía y de ensayo, pero también hace entrevistas a todos los poetas. Es una publicación trimestral y que reúne a voces importantes
de la literatura iberoamericana. Les invito a escribir poesía, pero también a compartirla, y sería excelente que todos ustedes pudieran compartir sobre todo estos números, que ya son más de 400 publicaciones y la 4ª edición impresa de esta revista Conversando. Y voy a compartir con ustedes de esta antología Tributo a Gaza, que precisamente la compiladora es la promotora cultural y poeta Carmen Osal, que también es de su editorial. Así que, pues, este poema lleva por título Entre alas. Solo trinos vigilan la madrugada. Emiten sus cantos acompañados de partituras de Mozart. No hay rejas en su espíritu. No existen los silencios ni censura en sus melodías. Las coplas de las aves son palabras que permanezcan mudas, las expresiones criminales que destruyen la inocencia, las que provocan guerras, traspasando el alma como dagas. Surjan los poemas de las fantasías del poeta, todos sueñen despiertos, las coplas más dulces, y entre sus alas vuele la poesía. Muchas gracias. Gracias, querida Mau. Voy a cederle la palabra ahora a Ascari Trejo, quien es el diseñador de las portadas, que me parecen extraordinarias en la calidad que presenta, para que nos comparta un poco su experiencia en este trabajo de realizar la revista. Para él pido un abrazo, un aplauso muy cariñoso. Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos agradecidos de leer poesía, y pues muchas gracias por tu poema, Mauritania. Y bueno, pues pasando a este tema de sobre la creatividad en cuanto a la digital, en cuanto a lo digital, pues creo que es muy importante señalar que uno hace arte no porque quiera, pues, llamar la atención de alguien o querer encajar en algo, ¿no? Más bien uno hace arte porque, pues, es lo que nace y lo que sale en ese momento. Y así es como ha surgido en esta revista con Carmen y con todos mis compañeros. Cada quien da lo que más, lo que, eh, lo que mejor sale. Tengo compañeros que son muy buenos en hacer logos, tengo compañeros que son muy buenos en hacer portadas de libros, tengo compañeros que son muy buenos en hacer cualquier cosa. Y cada quien hace lo que mejor le sale. Y así es como se ha dado con el proyecto. Y de mi parte, pues lo que mejor me sale es hacer portadas para las revistas de Conversando. Y me manejo muy bien ahí y todo. Y creo que pues hemos logrado hacer muy buenas presentaciones y hemos logrado también llegar no solamente a tocar corazones de Latinoamérica, sino a tocar corazones de Medio Oriente, donde la gente realmente quiere no solamente escuchar un poema, sino que el poema realmente los escuche, que lo que lean sea realmente honesto y pues fuerte en el sentido en el que viven, ¿no? Entonces, justo nosotros nos hemos puesto en ese plan de
de no solamente buscar números para conseguir likes o para conseguir gente que nos siga, sino para realmente conectar con la gente, porque es lo que realmente se necesita hoy en día. Conectar con las personas y que las personas se sientan también conectadas con lo que nosotros decimos. Y justo hemos logrado eso con Medio Oriente. Algo tan más allá, porque pensar que estamos en una revista en Jordania, que estamos, nuestros nombres están en las palabras de esa gente que realmente necesita la poesía, que no simplemente está esperando que digamos el poema de Alejandra Pizarnik o de Jaime Sabines, no, realmente quieren que digamos poesía. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso estamos aquí también. Y este número se dedica a la no violencia, no a mierdas de otras cosas que simplemente quedan como colgando para decir esto es poesía. No, esto es poesía. Y si la poesía tiene que ver con decir un grito o decir sangre o decir cuánto falta para decir lo honesto, pues entonces estamos en un problema. Y por eso me uní a este proyecto, porque este proyecto se enfoca justamente en decir qué se necesita o qué es lo que la poesía necesita hoy en día. Y lo que la poesía necesita hoy en día no es un premio, ni tampoco son aplausos. Lo que la poesía necesita hoy en día díganmelo ustedes, simplemente. Gracias, querido Ascari. Yo creo que, en efecto, este proyecto que ya lleva, 4 números y un montón de publicaciones que hemos hecho de forma permanente en una especie de repositorio gratuito que incluye distintas posibilidades de publicación de poesía inédita, publicada, gráfica, de traducción, sobre todo manuscrita, que ya se está perdiendo mucho el ejercicio de escribir a mano, y también ensayo, entrevista. Quiero decirles que hemos logrado estos 4 números, pero que el origen de todo esto, en el origen de todo esto sucede algo que la verdad no estaba en nuestra mente. Fue un acontecimiento histórico, ¿no?, que pues arrasó con el mundo, que es el genocidio de Gaza, y ahí tuvimos que tomar una determinación, y tomamos la determinación de abrir un espacio titulado Tributo a Gaza, para que no solo lo que dice Ascari, de que ellos reciban estos nombres o reciban esta poesía, sino que también nosotros recibamos a esos poetas que están viviendo una situación de una inhumanidad sin precedentes, yo creo, quitando el tema del holocausto, ¿no? Nosotros tomamos la determinación de abrir un espacio para denunciar, ¿no?, esta barbarie que estamos viviendo, y me siento muy honrada del esfuerzo que mis compañeros hacen, y en esta apuesta. No tenemos afortunadamente a nadie que nos diga publica esto o no publiques esto. Somos nosotros los que lo decidimos. Y lo que sí hemos decidido es prohibir la publicación a cualquier persona de ultraderecha. Aquí sí, en esta revista, no tienen espacio, no lo han tenido y no lo tendrán. Este es un espacio que apoya, ¿no?, el otro lado
¿no? De la historia, tómenlo como lo tomen, les parezca como les parezca. Y bueno, ahora sin más quiero darle la voz a mi querido amigo Carlos López, que tiene una larguísima trayectoria dentro de lo que es el mundo editorial y el trabajo también con la poesía. Carlos López es el editor de Praxis, además del lector empedernido de Borges, amante de la literatura en lengua alemana y nacido en Pajapita, Guatemala, aparte de ser amigo mío desde los años Tres Cañados Conejo, es decir, desde 1991, creo, 90, pues tuve el gusto de conocerlo cuando tenía su editorial en la colonia Doctores antes de que se la saquearan. Vivimos ahí muchas historias juntos y bueno, decirles que aparte nuestro querido Carlos es ensayista y editor que radica en México desde 1980. Estudió la normal en el Instituto Mixto Rafaela Quetche de Guatemala. Realizó estudios latinoamericanos, lengua y literatura hispánicas y la maestría en letras iberoamericanas en la FIL de la UNAM. Ha sido fundador y director de Editorial Praxis, coordinador de cursos y talleres de literatura, redacción y edición en la UNAM, la Universidad de Colima, la Universidad de San Carlos, en Guatemala, la ENA, la Casa del Lago y la Casa del Poeta Ramón López Velarde en la Ciudad de México. Miembro también de los consejos editoriales de Hacha, La Flama en el Espejo, La Ermita, Pasto Verde, Rayuela, Tequila, Travis 21 y del Consejo del Posgrado en Letras de la UIA. Director de El Puro Cuento, miembro de la Sociedad Británica de la ciudad de Edimburgo, Escocia, desde 1988. Parte de su obra poética ha sido traducida al inglés, francés y portugués. También es autor del Diccionario Biobibliográfico de Literatos Guatemaltecos, publicados por Praxis en el 93. Colaborador de A Duras Páginas, Calquín, Cartapacios, Casa del Tiempo, Castálida Cultural, El Financiero, El Gallo Ilustrado, El Sol en la Cultura, Generación, Ancha, Hojas de Utopía, La Flama en el Espejo, La Ermita, La Jornada Semanal, Noticias de Guatemala, Pasto Verde, Rayuela, Ruptures, una revista que se publicó en Canadá, Siglo XXI, Tequila, Tinta Seca y Umbral. Y me sale esta sonrisa porque al recitar todos estos títulos de revistas, pues estoy recordando la época en la que salieron, que fue fundamentalmente los años 90, una época, una década que tuvo grandes protagonistas en la poesía y que hubo pues también una gran camaradería entre muchos de nosotros. Vamos a recibir a Carlos con un fuerte aplauso, por favor. Pues quiero comenzar agradeciendo la compañía de quienes nos acompañan esta noche, que hicieron el viaje de tan lejos, agradeciendo también a la hospitalidad de la librería, este espacio tan hermoso, de la librería Bonilla. Y muchas gracias, Maximiliano, por tus generosas palabras. Primero por leer mis textos, porque ya es difícil que a uno lo lean, ¿no? En estos tiempos tan vertiginosos, tan avasallantes, ¿no? Y luego tu interpretación. Muchas gracias, Maximiliano, también por tu trabajo. Quería conocer a los colaboradores cercanos de Carmen, siempre oigo hablar de Ascari Trejo, y hoy pues estoy conociendo a personas nuevas. No tengo la elocuencia de quienes me precedieron en el uso de la palabra, pero quiero retomar lo que dijo Saúl respecto de que el arte no puede ser tibio, no puede ser indiferente, porque eso es estar de parte del enemigo. Hay que fijar una postura, equivocada o no, pero hay que tenerla, ¿no?
Y esto me parece que esta frase me parece que es una de las más importantes que me llevo esta noche. Quisiera comenzar con una invocación que hacen nuestros hermanos mayas quichés de mi país, de Guatemala. Yo mi país sin afán, sin ningún otro afán que reivindicar mis raíces. Yo vivo en México desde hace 46 años, entonces ya tengo, si tengo 72, ya tengo más de la mitad de mi vida en este país, raíces acá. Al que amo además, ¿no? Que me ha dado tanto, que me ha dado primero la vida, que me dio, porque yo tuve que salir huyendo de la barbarie también, de la violencia del régimen genocida guatemalteco, patrocinado por Israel, por los mismos sionistas que hoy están masacrando a Palestina, a Gaza específicamente, y que se dedicaron durante la tenebrosa época de los 70, de los 80, a financiar y asesorar a los ejércitos genocidas locales de América Latina. Eso no lo tenemos que olvidar. Y yo salvé la vida gracias a México. Me vine como pude y aquí se encontré primero la solidaridad del pueblo. Pienso que sin el amor, sin el cariño, sin el pan que me proporcionó el pueblo concreto, ¿no? El pueblo que no lo deja uno solo, el que le da un atolito, el que le acerca un tamal, el que lo recibe a uno. Ese es el pueblo del que yo hablo, ¿no? El pueblo concreto, el pueblo solidario mexicano. Dicen mis antepasados mayas quichés, dicen cuando invocan, dicen en el corazón del cielo, en el corazón de la tierra. Y ellos, por ejemplo, antes de horadar la tierra para sembrarla, y que todavía siembran con punzón, con una punta de madera para no herirla, con maquinaria pesada, le piden permiso y al mismo tiempo le piden perdón porque la van a herir, ¿no? Con la puntita de una rama, de una vara, en la que se inserta y se mete la semilla para luego apachurrarla con el tiempo. Estos rituales que son también parte de una cultura en la que yo me formé, hice conciencia sobre mi posición en el mundo. Esta conciencia que trato de reflejar en mis textos y que no es ajena para nada ante lo que sucede, porque no podemos ser indiferentes, porque por más que nosotros queramos escribir de cosas que no duelen, siempre volvemos a eso, porque el mundo duele, porque la realidad duele. En ese sentido, quiero leer dos textos inéditos, si me permites, Carmen, de lo que he escrito posteriormente a lo que ella hizo el favor, de lo que Carmen hizo el favor de publicarme en su revista, de la que quisiera decir que fíjense que hacer una revista, y Carmen comenzó por lo más difícil, hacer una revista es mucho más difícil que hacer un libro. Hacer un libro implica hablar con un autor, ¿no? O con dos o con tres, cuando son libros colectivos, ¿no? Pero hacer una revista, de veras es un esfuerzo extraordinario, y sin exagerar el término. Implica lidiar con tantos autores de distintas nacionalidades, organizar el material, ver qué ilustración. Es un trabajo de veras fuerte, titánico. En este caso, el que está haciendo Carmen, porque Carmen Nosal es uno de los nombres que más se oyen en todos lados, ¿no? Carmen en Comitán, yo creo que regresaste hoy, ¿no? De Chiapas. Es increíble, es que Carmen está en todos lados. Además, a donde va, como dijo Ascari, lo único que le interesa es divulgar la palabra, no anda buscando reconocimiento, no anda buscando patrocinios. Su revista es independiente, el esfuerzo que
que hace ella en la dirección y quienes la acompañan, desde luego, es un esfuerzo que se hace con pasión, por amor a la literatura, por amor al arte, por amor al pueblo, por amor al mundo, ¿no? Es un trabajo, además empezó por lo más difícil, les digo, porque empezó haciendo su revista, empezó haciendo su encuentro anual. Es un encuentro donde convoca a una gran cantidad de creadores del mundo, de todas partes, además en su revista. Y luego ya se dedicó a la edición de libros, que es lo más fácil, editar un libro. Ustedes que son editores van a saber, ¿no? Es lo más fácil del mundo. Y también quiero compartir con ustedes mi experiencia como amigo de esta gran mujer a quien conozco desde hace más de 30 años. Le publiqué su primer libro, sus primeros 2 libros, una plaqueta de poesía, ¿no? Viaje al fondo de la O, todavía me acuerdo, del que no tengo ni un ejemplar. Y un librito de cuento infantil que acaba de ser representado en Campeche y editado, reeditado, ¿no? Por Ramón Iván Suárez. Nada menos, ¿no? Por este extraordinario poeta de Caltiní y que vive en Bacalar, ¿no? Nada menos que por Ramón Iván Suárez Camal, el gran amigo, el gran poeta de México. Bueno, no quiero explayarme tanto en estas cuestiones anecdóticas, pero no puedo dejar de mencionarlas tampoco. Carmen tiene una trayectoria impresionante. Su poesía la recogieron en el Estado de México en un volumen de este vuelo, pero no es no es la cantidad de páginas que tiene, no, es que Carmen es tan cuidadosa. Yo recuerdo cuando me publiqué mi primer libro de haiku, Fuego Azul, y se lo enseñé a Carmen. Carmen me lo tallereó de una forma que me dejó el ojo cuadrado. Dije, bueno, yo tengo tantos años de estar merodeando en la poesía, de estar tratando de hacer mis versitos, y Carmen me enseñó, me refrescó, me ayudó, porque eso ha hecho esta poeta, ¿no? Ayudar. Tiene su taller también de poesía, en fin, la otra vez yo estaba platicando con Rumi, le digo, dile a tu mamá que se cuide porque anda en todo. Es que es impresionante la capacidad de trabajo que, bueno, está joven, ¿no? Si yo tuviera tu edad, a lo mejor haría, pero este afán, esta necesidad que tiene Carmen, ¿no? De trabajar, de hacer. Finalmente, en griego, poesía es hacer, ¿no? Ese es el sinónimo de poesía. Y Carmen es una poeta. Bueno, pues Carmen, ¿no? Carmen quiere decir poesía. Carmen es canto. Y la poesía es canto. Bueno, me da mucho gusto. Te agradezco tanto que me hayas invitado a estar acompañándote. No tengo mayores palabras, más palabras que decir. Solo una gracias, ¿no? Gracias por tu trabajo, gracias porque has marcado, has dejado huella y la sigues dejando en tu camino que es luminoso, en tu camino que es desinteresado, porque no tiene patrocinio de nadie. Lo que dijo también Carmen es una de las frases que me llevo, ¿no? Hacer las cosas porque hay que hacerlas, también lo dijo Ascari, ¿no? Las cosas se hacen porque hay que hacerlas, ¿no? No sin esperar recompensas, sin esperar premios, sin esperar puestos burocráticos, sin esperar patrocinio. Es decir, su trabajo independiente hay que resaltarlo también, como el de todos los colaboradores, porque ese es un trabajo colectivo, ¿no? Pero es asombroso, de veras es asombroso cómo reúne a tanto creador alrededor de su proyecto. Y es un proyecto que va a dar lo mejor, porque ya todo lo que ustedes saben que ella hace,
ya es significativo, pero lo que viene, yo pienso que porque viene lo mejor, apenas tiene 4 números de la revista y miren la calidad, no solo técnica, lo bien hecha que está, la diagramación, la tipografía, las capitulares, en fin, todas las cuestiones técnicas de una publicación son hermosas, ¿no? Pero el contenido y lo que Carmen tiene claro, ¿no? Es una revista que quiere dar voz a los que no la tienen, ¿no? La ultraderecha tiene sus medios, tiene todos los medios a su alcance. Hace poco estaba leyendo que son 5 grandes empresas, todas de origen sionista, las que manejan todos los medios en el mundo, ¿no? Cine, radio, televisión, prensa, todo, internet, ¿no? Por supuesto, todos los medios los tienen 5 grandes grupos en el mundo, como 9 son las grandes marcas que controlan todo el veneno que nos comemos, ¿no? Los alimentos, ¿no? Entre ellas Unilever es una de las más fuertes y que está con mucha presencia en México. Pero bueno, no vamos a entrar en más cuestiones que nos entristezcan. Vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar el trabajo, vamos a celebrar la revista y vamos a celebrar que el trabajo continúa y que es un trabajo honesto, comprometido. Entonces, si me permiten, leo 2 poemas que yo no sabía en qué iba a consistir mi participación, pero escribí estos textos que no he publicado. Primero me gustaría leer el más reciente, que es eneasílabo, que es una forma, bueno, no me gustan las rimas, todos mis versos, no sé si sean poemas o no, mis versos son blancos, son de verso blanco, pero procuro darle métrica. Entonces estos son eneasílabos. Y luego el que sigue es dodecasílabo. Ven que el más común es el endecasílabo. Y también el más común, bueno, en lengua española es el octosílabo, ¿no? Pero yo me brinco un poco, tal vez es parte de mi rebeldía innata, ¿no? Eneasílabos y dodecasílabos. A ver qué les parecen, y con esto termino mi intervención. De nuevo, gracias, Carmen, por todo lo que haces. Miles de cuervos oscurecen el cielo de Tel Aviv, ahora que paró el ataque de la lluvia de misiles que de tierras santas cayeron sobre el territorio invadido. La justicia divina existe. Israel y Netanyahu, el besánico anaranjado Trump del país más fascista de toda la historia, y secuaces neohitlerianos rabiosos de la triste Unión Europea, que convirtieron su infierno en una interminable hoguera, empezarán a ver cómo su carroña también atrae buitres que vomitarán sobre sus cadáveres, mientras en los países devastados por ellos florecen jazmines. Acaece la muerte sobre la muerte. Esto lo tomé de una frase, con eso empiezo, con este epígrafe que también es dodecasílabo, como el título del poema también es dodecasílabo, de Saín Youssef Mana, a quien le mataron su madre. Y él, lo hice dodecasílabo en honor, en homenaje a este niño, a este pequeño, que dijo: quiero dormir en los brazos de mi madre. A un niño palestino desenterrado de los escombros, después de 3 semanas, los sionistas le mataron a su madre en el campo de refugiados Nuseirat, Gaza. Desde hace meses, todas las noches iba a su tumba a dormir abrazado a ella. Hoy ya no la encontró. Volaron los cadáveres. El ejército bombardeó el cementerio. Trascabos borraron el polvo del polvo. No sabe dónde está enterrada su madre. No puede decirle palabras de amor mientras se duerme.
solo le habla a la luna. Bueno, pues no tengo palabras para agradecerle a Carlos pues todo lo que ha compartido. Sinceramente, cuando alguien se expresa así, yo siento que hablan de otra persona, no de mí, pero lo agradezco con el corazón. Y quiero decirles que la verdad, todo esto viene a partir de un momento crucial de mi vida. Yo un día bajando una escalera me rompí una pierna y me caí al vacío porque tengo osteoporosis. Y tuve una fractura expuesta de tibia y peroné, se me salieron los huesos y pues casi me muero. Esa es la situación, pero no me morí. Entonces, a partir de que pues fue muy largo, me hicieron una operación de 12 horas, estuve internada en el hospital ABC durante una semana, tardé 8 o 9 meses en volver a aprender a caminar. En fin, no les cuento yo toda esta situación. En medio de toda esa odisea, pues yo les puedo decir que cuando yo abrí los ojos y vi que estaba viva, porque aparte tengo alergia a la anestesia, a un tipo de anestesia, entonces pues no pintaba bien lo de la operación, y me vi que estaba viva, mi vida fue un parteaguas y yo entendí que en cualquier segundo me voy a morir. Eso lo sabemos todos, pero no tienes la experiencia hasta que la tienes, ¿verdad? Y yo la tuve y en ese momento mi vida se transformó. Y entendí algo que les quiero compartir con mucho cariño, ¿no? Y es, si tú quieres hacer algo, hazlo. Hazlo tú, no esperes a que te vengan a ayudar a hacerlo. Es decir, si tú crees que tienes que salir a la calle a recoger basura, no esperes a que llegue el camión de la basura. Saca una bolsa de basura, coge unos guantes y ponte a recoger la basura de la calle, si eso es lo que crees que tienes que hacer. A mí lo que me pasó fue que me di cuenta que lo que quería hacer era precisamente abrir un espacio para publicar a esas personas que se les estaba prohibiendo publicar en otros lugares. Cuando yo me di cuenta de eso, cuando me di cuenta que los amigos palestinos no tenían dónde publicar, fue que ahí dije, vamos a abrir una sección titulada Tributo a Gaza para que publiquen todos los gazatís, las personas de Cisjordania, de Ramallah, de Palestina y del mundo árabe que quieran, ¿no? No importaron las 136 amenazas de muerte que llegaron. La verdad, de nada serviría la vida si no vas como poeta a decir lo que tú piensas, y más cuando tú estás financiando tu propio trabajo. No importó nada, fue como decir, vamos a hacer esto, y fue hacerlo de inmediato. Entonces, la vida me puso al lado personas que, ojo, si no estuvieran lo hubiera hecho igual, pero me las pusieron para que todavía lo hiciéramos mejor y acompañados. Y este éxito viene a merecerlo, primero que nadie, Luis Espino. Luis Espino, poeta y militar, igual que Rilke, que vive en Zihuatanejo, que es el director editorial de esta revista. Inmediatamente dijo, claro que sí, vamos a hacer esto. Mi querido Ascari, Luis Jesús Molina, un héroe que es un maestro de escuela de Chilchota, Michoacán, que para salir de su casa a dar clase muchas veces tiene que atravesar balaceras. Entonces, Jesús, Luis, Ascari, mi hijo Rumi, que ha apoyado, y yo, somos las personas que sacamos adelante este proyecto, ¿no? Entonces, de ahí luego se derivó Conversando Ediciones, precisamente para publicar a muchos poetas, pero sobre todo, compañeros, y se lo digo sinceramente, para publicar 2 libros para mí fundamentales. Una antología, Tributo a Gaza, no sé si la puedes mostrar, querida Mau, donde están publicados 60 poetas del mundo no árabe, ¿no? Que están escribiendo
poesía en solidaridad a Palestina. Y una segunda antología que saldrá, si Dios quiere, la semana que viene, Bajo la luz de los olivos, en la que participan 40 poetas árabes, mayoritariamente gazatíes y palestinos, que escribieron lo que se publica en medio de la serie. ¿Por qué surge todo este ímpetu? Porque finalmente yo toqué puertas, sinceramente, pidiendo apoyo para publicar estos libros y no las encontramos. Y dijimos, lo vamos a hacer con dinero o sin dinero. No digo más, pero lo hicimos, ¿no? Y claro que aquí interviene el apoyo de mucha gente, porque como no tenemos dinero, tampoco hemos podido pagar, ¿no?, a las colaboradores, ni de la revista, ni del libro. El libro lo hemos vendido, todavía no he podido recuperar el dinero para darle un ejemplar, que lo voy a hacer próximamente, de derechos de autor a todos los que han participado. Pero es eso, ¿no? El decir, lo voy a hacer. Y luego te das cuenta que Dios, la vida, la divinidad, el universo o la vecina aparecen y te apoyan para que eso se alinee y salga. Eso es lo que les quiero transmitir, ¿no? Que no dependan de nadie, que hagan las cosas ahorita, hoy, porque mañana a lo mejor ya no estamos aquí, sino estamos plantando claveles y rosas en el panteón. Entonces, es el momento, la vida es hoy, es ahorita, y ahorita tenemos todo el poder para hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Y bueno, para finalizar, comentarles que en esta revista también aparecen otro tipo de cuestiones, entre ellas, bueno, una entrevista que les recomiendo mucho lean a nuestra querida María Ángeles Pérez López. Tenemos también un texto significativo de Luis Espino Alcaraz titulado El caso de Calíope. Me da mucho gusto citar el título Elogio de la poesía del gran Francisco de Asís Fernández, un poeta y promotor cultural, que era el que dirigía el Encuentro Internacional de Poesía de Nicaragua, de Granada, que obviamente otra vez los de derecha acabaron con ese festival y bueno, pues era uno de los festivales más relevantes en lengua española que había y que había tenido muchísimas exactamente emisiones en América Latina. Y bueno, también hay un texto para mí muy importante que es mío, el de sobre la casa del poeta Ramón López Velarde. Es un pequeño ensayo, más que ensayo diría yo, es una historia de cómo surge la colonia Roma, cómo surge la casa del poeta, quién es Ramón López Velarde, por qué ese espacio fue tan importante para tantísimos poetas, donde tuve el honor de trabajar 8 años de mi vida, 5 en los años 90 y 3 por 2016 o algo así, y decirles que bueno, lamentablemente esa época llegó a su fin. Ahora la Casa del Poeta, que siempre fue un predio del gobierno de la ciudad, está en manos nuevamente del gobierno de la ciudad, después de haber estado todos estos años, casi 30, en manos de una asociación que tenía, pues fueron poetas significativos de nuestra comunidad literaria, como Guillermo Sheridan o como David Huerta, y en la Casa del Poeta estuvo el Sacros, Eduardo Hurtado, David Huerta, Antonio del Toro, solo por citar algunos, ¿no? Hernán Bravo Varela, fue el último, ¿no? Decirles que se acabó esa etapa, ¿no? Y yo tenía que despedirme y la forma mejor que encontré de despedirme de algo que para mí fue relevante fue escribiendo este texto
que les comparto con fotos que tomé de mi propio archivo, ¿no? Y bueno, pues ese es el número, ¿no? Como ya hablamos leí la editorial de Luis, todavía no habías llegado tú, hablamos de Francisco Navarro, que hizo las ilustraciones, y decirles que, bueno, si bien el repositorio es gratuito, estamos tratando de vender estos números en internet que tienen un costo de 149 pesos. Los invito a que los compren, nos ayudarán porque tenemos más gastos que otra cosa, y queremos invitarlos a que visiten el sitio y también la página de Facebook Conversando Ediciones y Revista Iberoamericana de Poesía y Ensayo. Pónganle seguir, lean las colaboraciones y están todos cordialmente invitados a acercarse a este proyecto, que más que un proyecto ya es una realidad, para dar un espacio y publicidad a todos los que se encuentran aquí presentes. Agradezco profundamente este espacio y antes de despedirme, nada más decirles si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, quieren decir algo, es el momento. Compañera, adelante, por favor. Me interesa página y libro, una revista. Quiero saber acerca de ustedes. Mi nombre es Doris, mucho gusto. Yo soy historiadora, pero también con la poesía y pero están hablando del tema de Gaza, entonces me interesa saber y pues quiero ser su sectora. Ah, claro, pues tenemos aquí en la editorial este libro ya publicado, Tributo a Gaza. Lo que pasa es que como no tenemos recursos, estamos, ¿cómo te digo? Vendemos el libro y volvemos a publicar, a imprimir. Llevamos 40 libros impresos y ya tenemos 20 que se están imprimiendo ahora, van a ser 60 y espero que pronto sean no, creo que ya llevamos 80 libros, pero no vamos a parar hasta tener 1000 publicados, eso lo prometo. Y si quieren el libro, nos lo pueden encargar. Vamos a tener una presentación el día 13 de mayo. ¿En dónde? En el museo. El Museo de Memoria Indómita, el 13 de mayo. ¿A qué hora? A las 5. Lo checan, por favor. A las 5. Entonces, pues están invitados, por favor. Y por otro lado, la revista la pueden buscar, ¿no? Está gratuita y si la quieren adquirir, simplemente siguen como el proceso y va a llegar un link donde te dice si quieres la revista, pincha aquí. Eso es todo. Y se paga con una tarjeta de crédito, pues, ¿no? Es como estamos funcionando. Y ahora nos intercambiamos el teléfono por cualquier cosa. ¿Alguien más quiere comentar? Adelante, Ofelia. Yo como chisme nada más, porque dijo que es muy difícil hacer una revista porque implica que falta el 2 y de la 2 la 3 y hasta qué número llegamos. Y una amiga que me invitó a trabajar en una revista muy famosa, muy larga, y le dije, oye, te felicito. Y me contestó esta frase de ella, no mía, pero tiene razón. Me dijo, es parir chayotes. Sí, y yo dije, se lo tengo que decir, es muy difícil para coordinar a todos y salir a tiempo y para continuar. Es un esfuerzo titánico, yo quiero felicitarte y me felicito de estar aquí. Gracias porque me has invitado. Y yo necesito contacto con Carlos. Tengo un amigo guatemalteco que se fue de su paisito, me dijo, por corrupto, y fue a estudiar, era el niño rico de Guatemala. Se fue a estudiar medicina. Yo lo conocía ya un hombre de 70 y tantos años en una muestra de libros en Dallas, donde estaba mi hijo trabajando. Y me dijo, el libro se llama de él, está en inglés, no se lo quiso editar nadie, lo acabó por publicar él, Segunda Opinión. Esto es algo que quiero que todos sepan porque es algo importante.
En Estados Unidos, a nivel todos los hospitales particulares, ya no existe una segunda opinión. Siempre que usted llega, le dicen, ¿qué te dijeron en tal lado? Ta, ta, ta. ¿Qué exámenes te hicieron? Ta, 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 ta. Muy bien, vamos a comprobar y le sacan dinero al que llegó. Vamos a hacer otra vez exámenes porque confiamos en nuestros laboratorios y en nuestra gente. Ta, 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 ta. Y aunque salga, a él le dijeron, aunque salga que no lo tiene, usted tiene que decir que sí. ¿Por qué? Porque las demandas eran gravísimas, sabemos cómo es en Estados Unidos. Se los platico a todos los que crean que se van a Estados Unidos por algo y resulta que los grandes, hablo de Rochester, Clínica Mayo, sí, grandes, están de acuerdo, se hicieron socios y no hay segunda opinión. Él escribe todo esto y cuando se jubiló, porque le dijeron hay que firmar para que vas a aceptar todo y esto y esto y eso, y él dijo, ¿sabes qué? Me faltan 3 meses, jubílame ya. No quiso hacer esa porquería. Y les platico que eso está pasando porque es de terror. Yo le dije, busca alguien que escribe el guión, ya voy a callar, mi amor, el guión para que hagan la película, porque está es espantoso. A ver si podemos editarlo en español y que se publique, porque la gente no sabe lo grave que es Estados Unidos en algunas cosas. Y muchísimas gracias y te felicito mucho, mucho, mucho de lo que estás haciendo. Espero ser tu alumna. Muy gracias, Ofelia. ¿Alguien más quiere decir algo? Adelante. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Soy Mariana González y la verdad, hacer una revista, yo sí entiendo que es un esfuerzo y sin los medios se redobla. Felicidades, maestra, felicidades a todos sus colaboradores por este empeño de dar a conocer al mundo lo que ocurre. Y está ocurriendo, y mientras los poetas no hablemos de lo que ocurre, nadie va a escuchar. Si hablamos de amor, como decía acá el compañero, que es, los tiramos tantito, no es lo que queremos. Queremos oír lo que está pasando. Queremos oír la verdad en palabra del poeta. Felicidades a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y bueno, yo pues ya que escuché esto de Mariana, de la compañera, pues nada más para cerrar, voy a leer un poema de Nida Yunis. Nida Yunis es palestina, poeta, periodista y traductora con un doctorado en medios y comunicación. Su poesía confesional explora temas como el amor, el rechazo, la identidad y la resistencia, enfrentando tanto la ocupación israelí como el patriarcado arraigado. Entre 2014 y 2024 publicó 8 colecciones de poesía en árabe, varias de ellas presentadas por el renombrado poeta Adonis. Ella está actualmente en Palestina, pues ahí vive, ¿no? Y dice, y esta es una salida de emergencia, es el título. En la guerra, ¿hacia dónde corres? Busco un camino opuesto a la muerte, opuesto a los cadáveres, al fuego, a los escombros, al polvo, a las lágrimas, al miedo, opuesto a los besos que una madre pega como adhesivo en los zapatos de sus hijos y en sus pies desgarrados. Sobreviviste mientras preguntas por lo que nunca viste al huir de la guerra. Entonces sí, sobreviví, y también lo hizo la historia. ¿Cómo? Me aferré a tu imaginación con lo que no pudiste ver. ¿Así es como lees un poema de amor en medio de la guerra? Sí, es una salida, una puerta de emergencia. Un aplauso para ella, por favor. Muy bien, pues de esta manera creo que no pudimos cerrar mejor
esta presentación leyendo este poema que resume un poco todo lo que pasó esta noche. Les agradecemos nuevamente a los compañeros de la librería Bonilla y espero que nos volvamos a ver aquí el sábado a las 5 de la tarde para presentar el libro de la poeta queridísima Guadalupe Elizalde, Asesino en casa, este sábado 5 de la tarde. Un abrazo a todos.